En otras palabras, podríamos explicarlo de la siguiente manera. Las acciones y los comportamientos del cliente, sus trastornos emocionales y enfermedades psicosomáticas, ya no se explican solo en función de su biografía, sino como el resultado de una interacción constante entre el individuo y su sistema. Para el trabajo terapéutico, esto implica una posible modificación del individuo a partir de un cambio en el sistema y un cambio en el sistema circundante a través de la modificación del individuo. No es posible definir la terapia familiar simplemente como un nuevo método de tratamiento. Se trata de una nueva manera de conceptualizar la causa y la cura de los problemas psiquiátricos. Los terapeutas familiares se distinguen como grupo porque comparten una idea. Si el individuo tiene que cambiar, el contexto en el que vive también ha de modificarse. La unidad de tratamiento ya no es la persona. Aunque se entreviste únicamente a un individuo, se trata en realidad de un grupo de relaciones en las que esa persona está inserta. El punto de vista sistémico y el procedimiento terapéutico en él basado ejercen un profundo impacto sobre los clientes. Como parte de un sistema global, cuyos elementos están siendo transpuestos constantemente, cada uno de estos elementos ejerce a su vez cierto impacto sobre el todo. Para los clientes ello significa que es posible considerarles personas responsables, impactantes y capaces de dar forma a su entorno. Consiguen verse como el punto de partida del cambio, porque cuando un elemento del sistema es modificado o cambia, da pie a otra alteración en la totalidad del sistema, lo cual produce a su vez un impacto sobre todos sus elementos. La constante interacción, los efectos recíprocos y los vínculos implican que las acusaciones tendenciosas ya no tienen cabida. Por el contrario, lo que se produce es un desarrollo mutuo. Esto suele provocar en los clientes una gran sensación de alivio, porque ya no se sienten forzados a asumir la responsabilidad de situaciones ni comportamientos propios que no puedan explicar como individuos aislados. De hecho, es posible que ni las experiencias ni los comportamientos sean comprendidos hasta que se los analice como una interacción de todos los participantes. El pensamiento sistémico es aplicable a la terapia individual, grupal y familiar, así como al trabajo sistémico con organizaciones, empresas o escuelas. La resolución de conflictos puede centrarse en la familia actual o en la familia extendida, hacia varias generaciones atrás, y las personas reales pueden participar en la terapia de forma directa, aunque también existe la posibilidad de representar sus intereses y su existencia durante las sesiones sin que su presencia sea imprescindible, ni tan siquiera el hecho de que estén vivos o no. Las suposiciones básicas de procedimiento implican que las alteraciones y los conflictos que tienen lugar en la generación actual suelen encontrar una explicación en los conflictos inconscientes entre padres y abuelos o entre los miembros de una pareja y sus respectivos padres. Los mismos conflictos se repiten una y otra vez en la familia. La cuestión entonces puede resolverse trabajando sobre las redundancias disfuncionales de la interacción familiar en el lugar en el que originalmente evolucionaron, es decir, en los acontecimientos o acciones del pasado. El objetivo no es delegar los problemas a las generaciones anteriores, sino llegar al conflicto básico, que suele incluir componentes como el destino, la guerra, accidentes, enfermedades graves, que dan lugar al sentimiento de culpa. A medida que crece nuestra información sobre los vínculos sistémicos, resulta más evidente que no es posible culpar a una o más personas. En términos generales, esta situación facilita a los clientes reconciliarse con su propio pasado
y reconciliarse con los integrantes de su sistema. En consecuencia, la reconciliación desempeña un papel muy importante si se pretende lograr que el conocimiento no sea experimentado como una carga de las generaciones contra la cual el individuo carece de recursos o a la que tiene que aceptar como su destino. Y resulta particularmente significativo para las personas que estuvieron políticamente vinculadas al Tercer Reich, sin liberar a los individuos de su responsabilidad y vínculos éticos, el punto de vista ya varía. Más que cualquier otro método terapéutico, la terapia familiar transgeneracional suele mostrar un punto de vista histórico en el que las personas son consideradas víctimas de sus respectivas circunstancias. Sin embargo, con frecuencia, muchos de los involucrados suelen calificarse de verdaderas víctimas de su tiempo, en lugar de verse como personas independientes que actuaban de forma autónoma. Bien. Tanto la constelación como la escultura familiar son aplicables a un amplio abanico de situaciones terapéuticas y de asesoramiento. Ninguno de estos métodos posee una forma fija y ambos pueden variar según el propósito y el entorno. En el contexto de la terapia son utilizados para diagnosticar y encontrar soluciones, mientras que en el entorno empresarial, también para la formación del personal, puesto que estas técnicas atraen cada vez más atención, se están llevando a cabo experimentos para aplicarlas en campos relacionados. Los analistas de sistemas y los psicólogos cognitivos han descifrado las características del comportamiento de los sistemas complejos. Según sus descubrimientos, las redes de sistemas complejos no son lineales, lo que explica por qué sus comportamientos son contraintuitivos. La causa y los efectos no están estrechamente conectados, sino que son variables y están implicados en términos de tiempo y espacio. Y tangibilidad y operabilidad. Los sistemas complejos, por consiguiente, son difíciles de modificar y las intervenciones no suelen provocar ningún efecto porque los sistemas apenas reaccionan a un cambio en varios de sus parámetros. Sin embargo, aunque dichos parámetros pudieran ser determinados y cuantificados con precisión, el efecto producido por el cambio solo sería sutil. No obstante, existen unos pocos cambios en los parámetros y la estructura que sí producen una respuesta en los sistemas complejos de manera fiable y precisa. Un análisis riguroso de la dinámica de los sistemas permite identificar estos espacios. De presentar la complejidad de un sistema en una forma igualmente compleja, analógica, es decir, no verbal, parece bastante apropiado, dado que los conceptos y los métodos basados en el lenguaje que han sido utilizados hasta ahora han resultado ineficaces. Dentro de las investigaciones de la dinámica de los sistemas, las constelaciones de Hellinger parecen ofrecer la posibilidad de descubrir los parámetros centrales que permiten realizar un cambio en el sistema familiar. En contraste con las constelaciones, la escultura familiar funciona en el ámbito de la modificación de la estructura transaccional de los miembros de la familia entre sí. El cambio puede tener lugar cuando los clientes ven el contexto de sus sistemas y entienden cómo funcionan. Creemos que el individuo solo puede cambiar si es capaz de trascender el sistema que es su contexto y no consigue trascenderlo hasta que conoce su funcionamiento. Bien. Estas denominadas escultura, reconstrucción y constelación, que suelen ser utilizadas como sinónimos, aluden a un método en el que las personas se convierten en representantes de los elementos de un sistema en un espacio.
De esta manera, observadores o terapeutas logran obtener información sobre un sistema que de lo contrario sería prácticamente imposible recopilar en el mismo nivel de complejidad a través de medios verbales. Dependiendo del modelo teórico que emplee el terapeuta, la información reunida tiene que ver con la calidad de las relaciones entre los miembros o bien las características estructurales del sistema. Al igual que en el psicodrama, es posible reproducir situaciones en varios periodos, presente, pasado y un posible futuro, a través de las esculturas, que ofrecen la oportunidad de crear una nueva constelación de escenas y patrones de relación relevantes tanto para las familias de origen de los clientes como para sus sistemas de relaciones actuales. ¿Cómo se aplica? Los clientes explican sus sistemas familiares y sus deseos de desarrollo durante la terapia individual, en un grupo terapéutico o en un psicodrama. Los distintos papeles pueden ser asumidos por miembros reales de la familia o por representantes. Los participantes pueden reproducir escenas reales o imaginarias y a través de su actuación revelar un potencial futuro y varias posibles resoluciones. Muchas fuentes aseguran que la idea de escultura fue desarrollada por terapeutas de la Escuela Sistémica de Pensamiento de las primeras instituciones de terapia familiar del Instituto Ackerman de Nueva York. Los terapeutas eran Dull, Cantor, Simon, Stirling, que desarrollaron este método con el fin de reproducir en el contexto de la terapia un retrato exhaustivo de las complejas relaciones que tienen lugar en el seno de la familia. Es decir, que se desconoce la verdadera identidad del autor del método. Bien, Virginia Satir describía la escultura como una herramienta de su propia creación. Bueno, parece ser que ella fue la responsable de dicho método. Bueno, ¿en qué se basa la escultura familiar? En el psicodrama, y es un método terapéutico y diagnóstico que puede ser utilizado para retratar patrones de relación familiar, en especial la proximidad o la distancia entre los miembros de la familia, la jerarquía familiar y el comportamiento no verbal, de forma espacial y visual. Bien. El término postura que utiliza Virginia Satir alude al posicionamiento de los patrones de comunicación que ella más tarde denominó escultura familiar. Bien. Ella trabajaba con toda la familia y aplicaba las esculturas para mostrar los patrones de relación y comportamiento dentro de la familia. ¿Qué hacía para esto? Le pedía a cada miembro que adoptara posturas físicas que correspondían con la estructura de la relación y tenían que ser ilustradas a través de expresiones faciales y gestos. Al repetir los gestos, los patrones de comportamiento quedaban exagerados y eran llevados al absurdo. De esta manera, Satir allanaba el camino hacia patrones transaccionales alternativos más apropiados para las necesidades de la familia. Bien. Constelación familiar es el nombre que le adjudica a Hellinger, que también él mismo denominaba posicionamiento familiar. Hellinger no utiliza esta técnica para analizar las interacciones entre los miembros de la familia, sino para identificar las estructuras de solidaridad generacional y las implicaciones sistémicas asociadas a ellas. Los papeles no son representados por los miembros de la familia, sino por otros miembros de otras personas, ¿no?
Bien. Henninger decía que medía estas representaciones, servían para medir las distancias o los ángulos. Para él no resultaba significativo. Por consiguiente, la estructura sobre la que se basa la familia no se revela de forma lineal, sino que solo puede ser deducida utilizando un modelo hipotético. Entonces, en primer lugar, el terapeuta mantiene una breve entrevista preliminar durante la cual se deducen las identidades de las personas significativas, los hechos más relevantes de la historia familiar. Luego, el cliente elige a algunas personas del grupo para que representen a los miembros de su familia y a sí mismo. Las personas escogidas como representantes se sitúan en la sala y el cliente, guiado por su intuición, los dirige para que ocupen las posiciones precisas. Luego, los representantes van describiendo los sentimientos, las percepciones físicas, las relaciones dentro de la familia. Con frecuencia un representante no se siente a gusto, ¿no? Así que a partir de los comentarios de los representantes y las ideas del terapeuta sobre el orden, este último cambia la posición de los representantes para que al final cada persona se sitúe en el lugar que le resulte más cómodo o adecuado. Para que esto suceda, suele ser necesario que los representantes efectúen correcciones entre sí y también en relación con el cliente, quien participa dentro de la constelación, ¿no? Bien. La experiencia ha demostrado que un grupo tiene que contar entre 12 y 20 participantes. Lo óptimo sería que estuviese compuesto por igual número de mujeres y hombres. No siempre se cumple esta condición, ¿no? Igual cualquier persona puede representar hombre o mujer. Entonces, a ver. El terapeuta obtiene información sobre las personas que pertenecen al sistema familiar, padres, hermanos, parejas anteriores, bueno, todos los necesarios. Se pone mucha atención en los que han quedado excluidos o han sido olvidados. Y los datos relevantes para las constelaciones incluyen secretos, enfermedades graves, acontecimientos críticos como una guerra, muertes prematuras, ¿no? El terapeuta decide si se debe reproducir el sistema de origen o el actual. Por lo general, se suele optar por el sistema de origen, porque se supone que las dificultades actuales derivan de las estructuras de la familia de origen. Se ha demostrado que a los clientes les ayuda mucho plantear preguntas directas cuando existe alguna cuestión que desean abordar. Esto puede provocar que el centro de atención se dirija a un área de la conciencia y esto facilite el hallazgo de la resolución. También se ha comprobado que el momento preciso tiene mucha importancia, una circunstancia en la que el cliente se sienta especialmente preparado para permitir que se produzca el cambio. El cliente nombra a las personas que pertenecen a su sistema, elige a los representantes y después del posicionamiento puede realizar algunos ajustes si es que los considera. Algunos terapeutas ayudan a los representantes a percibirse a sí mismos y sus cuerpos, pidiéndoles que se relajen, ¿no?
El representante camina por todas las partes y áreas de su anatomía. Bueno, eso es un ejemplo que está dando, ¿no? Están, por ejemplo, en el caso de que estuvieran, cómo hacer una meditación. Bien. Es decir, con la guía del terapeuta lo que se va a hacer es buscar el orden para revelar las implicaciones que había, ¿no? Y llegar a una solución. Acá la autora hace una diferenciación entre una constelación ideal y una constelación de resolución. El término constelación ideal se refiere a una reproducción esquemática de la estructura interna de la familia. Durante las intervenciones en el contexto de la constelación familiar, el orden se reproduce de acuerdo con un ideal y las intervenciones se basan en la suposición de que un orden es válido para sistemas similares. Sin embargo, dado que cada familia difiere en estructura de las demás, las reacciones a esta constelación ideal pueden proporcionar información sobre las características especiales de la estructura familiar. Las pautas básicas para el orden de una constelación ideal incluyen una separación de generaciones, un orden de nacimiento dispuesto cronológicamente desde la perspectiva de los padres, y la representación de personas que hasta el momento han estado ausentes en el sistema y que se hacen visibles cuando se les coloca a la vista de todos los demás miembros. Los padres forman un grupo y los hijos otro, y se les coloca en el orden de la jerarquía de origen, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Esta constelación ideal es un boceto de solución que actúa como sugerencia o primer paso. Por lo general, la mayoría de los clientes solicitan más cambios u otras intervenciones. Si no existen implicaciones sistémicas o movimiento de acercamiento interrumpido hacia la madre o el padre, es posible asumir que el cliente puede aceptar esta sugerencia. Desde otro punto de vista, si el cliente considera que una constelación ideal es una imagen apropiada, puede ser interpretado como un signo de que no existen implicaciones sistémicas. La terapia con constelaciones ha demostrado la gran importancia que tiene cada una de las personas, que ha contribuido a que la familia se convierta en un sistema. Si un individuo queda excluido, acaba situado tras un agujero percibido por todos los miembros, o bien permanece en el sistema a través de uno de sus descendientes. En un exhaustivo estudio sobre las constelaciones familiares, dice, las pérdidas de miembros de la familia representan cambios significativos en la constelación familiar de una persona. Afectan las experiencias vitales de todos los miembros de la familia, no tanto por la pérdida en sí, como por la ausencia permanente de la persona perdida. Si un miembro que ha sido excluido regresa al sistema, todos sus miembros experimentan una sensación de alivio. El reconocimiento de la persona excluida, te tomo mi corazón, o ausente, cambia el estado de todos los representantes, que dicen como si una ola de energía los hubiera cubierto. Te sientes completo cuando todas las personas tienen un lugar en tu corazón. Solo cuando has conseguido esa plenitud, eres libre de desarrollarte y seguir adelante. No te sientes completo si un miembro de tu familia está ausente. Una vez que surge la constelación de resolución, el cliente adopta la posición que ocupaba su representante. Hellinger hacía esto, ¿no? Para, pronunciar palabras resolutivas. En ciertos casos los clientes adoptan la nueva imagen de su familia,
desde esta posición sin ninguna intervención posterior. Para otros les resulta complicado colocarse en su posición dentro del sistema. Bueno, entonces hay que escuchar los deseos del cliente, ¿no? Se observa que cuando un representante asume un papel, la temática que se le plantea tiene algo que ver con su propia vida. Para explicar este hecho debería tenerse en cuenta que cada problema humano se relaciona con una experiencia o una potencial experiencia de otra persona. Los procesos en los que se basa este fenómeno no están muy claros y es probable que así continúen a pesar del conocimiento y las posibilidades de investigación actual. Es una aclaración que hace ella. Murray Bowen comenzó a hacer terapia familiar con una sola persona con el fin de ayudar a esta última a cambiar como individuo en el contexto de su propia familia. En esos casos era necesario aplicar también tanto las ventajas del pensamiento sistémico como sus consecuencias, aunque ningún miembro de la familia asistiera a la sesión, ya fuera porque les resultaba imposible o porque no estaban dispuestos a hacerlo. Virginia Satir usaba sillas u otros objetos como sustituto de los miembros de la familia que no estaban. Otros autores como Weber y Simon, o Weiss y Harter Weiss, describen un posible procedimiento sistémico en la terapia individual y enumeran una serie de indicaciones. La escultura familiar o el trabajo con constelaciones en el marco de la terapia individual están presentes en distintos métodos. Algunas técnicas usan peluches o figuras en miniatura, representan la estructura familiar en un tablero de ajedrez o realizan dibujos sobre un papel. Todos estos procedimientos suelen ser empleados como un componente del proceso del diagnóstico familiar, cuyo objetivo es determinar el significado de un síntoma, revelar conflictos o permitir experimentar la atmósfera familiar. Como en el caso de la escultura, la premisa básica es que es posible obtener una representación más o menos exacta de las relaciones a partir de las distancias y los ángulos, y que la proximidad de las figuras puede actuar como parámetro para percibir la cercanía emocional entre las personas. Bien. Para posicionar a las personas en el espacio se pueden usar diferentes objetos: almohadas, cojines, trozos de tela, zapatos, plantilla, víncoles. Dicen que es mejor cuando usamos plantillas o algo donde el cliente se puede parar y sentir, porque ahí se perciben los sentimientos y todo. Bueno, lo que se hace es, primero, practicar la relajación profunda para entrar en el centro vacío, dirigir la percepción a su cuerpo, porque ahí es donde está la información. Luego el cliente asigna un trozo de papel a cada miembro de su familia, marcándolo con un símbolo, un número o un nombre o un dibujo, y esparce los papeles por la sala. Una vez más se le pide que busque la colocación más idónea para cada persona. Un papel en blanco es el signo de la metaposición, una posición fija
desde la cual el cliente puede echar un vistazo a la cambiante constelación familiar durante el curso de la sesión. La metaposición representa una localización desde la cual el cliente puede enfrentarse al sistema de su familia en un metanivel. Deriva de la programación neurolingüística y es utilizada por terapeutas como Robert Dilts para reflexionar acerca de los distintos puntos de vista posibles dentro del trabajo terapéutico aplicado a la propia biografía. Crea, o sea, la metaposición, distancia en relación con lo que está sucediendo en el momento y por consiguiente facilita alcanzar un mejor panorama general de la situación. En consecuencia, se crea un segundo nivel de percepción de un determinado contexto y es posible reflexionar directamente sobre el acontecimiento momentáneo a este nivel. En este caso, se aleja al cliente de su percepción holística para conducirlo a su propio proceso de pensamiento analítico. Se le pide entonces que describa y evalúe lo que ve y lo que ha experimentado hasta ese punto en el curso de los acontecimientos. El cliente entonces se traslada a la posición en la que ha colocado un folio para sí mismo y, tal como hace en las demás posiciones, presta atención a sus percepciones físicas y sentimientos emergentes. Con el fin de que elabore frases más precisas y concretas, suele ser conveniente que cierre los ojos, preste atención a su respiración y analice sus percepciones fisiológicas individuales como su pulso o equilibrio. El terapeuta puede ayudarle dándole instrucciones y a partir de estas el cliente asume las posiciones de las diferentes personas representadas en la constelación. Mientras lo hace, recurre a su percepción para recoger información sobre cada miembro de la familia. En contraste con la constelación grupal, en la que cada persona tiene un representante y el cliente escucha desde fuera las frases que pronuncia el representante, en la individual recopila toda la información por sí solo, recorriendo así el círculo de percepción de varias personas, y esto se convierte en un particular reto para la capacidad del cliente. En el trabajo grupal, la constelación puede ser transformada lentamente a lo largo de varias etapas y ser comentada por los representantes paso a paso. Dependiendo del caso, además, esta técnica debería ser utilizada con moderación para no sobrecargar la información al cliente. Por esta razón, en el presente estudio, elijo ir directamente a la constelación ideal, en la que se representa un potencial orden del sistema, sin hacer paradas a lo largo del camino una vez que el cliente ha determinado la constelación inicial. Es la propuesta para una constelación de resolución inicial que representa un paso en el proceso terapéutico, si bien a partir de esta imagen surgen ideas para pasos subsiguientes. Un elemento importante son las frases que se pronuncian sobre cómo se sienten en los papeles que representan y qué les parecen sus posiciones. Dentro de una constelación se ha observado que una particular postura corporal no solo evoca determinados sentimientos, sino que cada una de las posturas está conectada a percepciones específicas de naturaleza física y también a emociones. Los cambios de posición y de dirección de un representante producen cambios de percepción que le afectan no solo a él mismo, sino incluso a uno más de los demás representantes. Mientras esto sucede, una serie de cambios diminutos pueden desencadenar efectos a gran escala. Los cambios pueden apreciarse en que la persona se siente mejor o peor. Es posible, por ejemplo, que mientras los representantes desempeñan su papel, sientan repentinamente las manos o los pies fríos, experimenten una marcada sudoración o sufran dolores intensos, náuseas o cualquier otro síntoma. Las diferentes percepciones permanecen constantes cuando el sistema circundante no se modifica.
Si por ejemplo una persona se da la vuelta y percibe que se siente mejor o peor, su condición previa reaparecerá cuando gire o regrese a su posición inicial. La distinción parece ser muy precisa, porque con frecuencia solo un pequeño paso o un diminuto ajuste en la posición generan la sensación de que se ha dado con la posición correcta. Se observa que el orden del sistema y la inclusión y la veneración de cada una de las personas que pertenecen a él provocan que los representantes se sientan bien. La individuación a la que apunta el trabajo de Borzomensky-Nagy deriva en una libertad global que, según él, incluye sentirse libre de las influencias perjudiciales, es decir, las enfermedades psicosomáticas y las implicaciones sistémicas. Si este concepto es aplicado a las constelaciones, permite deducir que las personas que se sienten bien en una constelación están libres de implicaciones sistémicas y viceversa. Una persona que está libre de implicaciones sistémicas debería sentirse necesariamente bien en su posición dentro de una constelación. La experiencia práctica confirma esta inferencia, si bien no ha sido probada todavía en un contexto científico. Si un participante del grupo o una persona de la audiencia ha sido elegido para un papel y ha adoptado la correspondiente posición, es capaz de proporcionar información sobre su situación y estado emocional sin dudarlo. No resulta fácil de comprender por qué los representantes, que por lo general no se conocen entre sí, experimentan sensaciones físicas de las personas reales, ¿no? Se observa que esta retroalimentación contiene a toda la familia en una cáscara de nuez. Lo que está teniendo lugar es una transferencia de información que no tiene un modelo científico que le corresponda. Sin embargo, el fenómeno de las percepciones no familiares experimentadas por otros está reconocido. Bien, un fenómeno similar es la interacción entre transferencia y contratransferencia. La transferencia se produce de manera espontánea en todas las relaciones humanas, lo mismo que en la del enfermo y el médico. Es en general el genuino portador del influjo terapéutico y su efecto es tanto mayor cuanto menos se sospecha su presencia. Perdón. Bien. Según Freud, las transferencias son una clase especial de estructura mental, en su mayor parte inconscientes. Son reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes. Pero lo característico de todo género es la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. La contratransferencia es la respuesta del terapeuta a la transferencia del cliente. Cuando esto sucede, el analista experimenta impulsos en sus emociones y en ocasiones incluso percibe las sensaciones físicas del otro. En manos del terapeuta queda juzgar estos impulsos como no familiares o inapropiados a la situación, si ya tiene experiencia en esta forma de observación. Freud informaba acerca de estas innovaciones en el campo de la técnica y destacaba su importancia para el trabajo terapéutico. Él escogió la imagen del teléfono para describir el fenómeno. El analista debe volver hacia el inconsciente emisor del enfermo, su propio inconsciente como órgano receptor, acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono. De la misma manera en que el receptor vuelve a mudar en ondas sonoras las oscilaciones eléctricas de la línea incitadas por ondas sonoras, lo inconsciente del médico se habilita para establecer, desde los retoños
a él comunicados de lo inconsciente, este inconsciente mismo que ha determinado las ocurrencias del enfermo. Bien, estos términos analíticos no pueden ser aplicados de manera directa en las constelaciones. Y la razón es que en una constelación la detección de sentimientos y percepciones tiene lugar dentro del sistema establecido en el cual los representantes se convierten en recipientes, en tanto que el cliente y el terapeuta quedan situados fuera del sistema. Bien, por hoy vamos a hacer hasta aquí.